Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Corrida cambiaria nuevamente? Bueno, en realidad lo que vos tenés es que se reavivó el problema La estaba, hoguera se volvió... claro, estaba anestesiado, o sea, a ver, el tipo de cambio sí es un precio más de la economía y sigue los lineamientos del resto de la economía, ¿sí? Es decir, cuando esta naturaleza monetaria de la inflación, que cuando vos emitís pierde poder adquisitivo del dinero, todos los precios expresados en unidades monetarias suben, el tipo de cambio es uno más. ¿Estás Entonces, dando una lección frente a un profesor de matemática y economía? A mí no me hables como un economista. Háblame lo que le pasa a la gente. bueno, sí, sigue subiendo porque los fundamentos de la economía, es decir, las cosas que hacen verdaderamente a las bases de la economía siguen mal y consecuentemente se te escapa el dólar. Ejemplo, ¿sí? Los números fiscales empezaron a deteriorarse, la recaudación fiscal, en el último dato, creció muy por debajo, ¿sí?, de la inflación. Eso quiere decir que el nivel de actividad está cayendo. Lo notás con una ¿Cómo caída no va a caer si la tasa está en 50%? al margen de la cuestión de la tasa. Después discutimos la cuestión de la tasa de interés. Entonces, tenés caída del PBI, tenés datos de caída de la industria medido por Ferreres, medido por Fiel, Sí. medido por el indicador del INDEC que dio el número más alto de caída de hace un montón de tiempo. Ok, entonces tenés deterioro del nivel de actividad económica importante, ¿sí? Tenés empeoramiento de las condiciones internacionales. Y además, te cuento, el riesgo país, sí, que es una medida que intenta capturar las chances de que Argentina defaultee, que cualquier país defaultee. Argentina tiene el riesgo de los emergentes más altos. Es decir, Argentina tiene 621 puntos de riesgo país. O sea, Subió el riesgo. Claro, subió muchísimo. Es más, Eso debe ser por los cuadernos. no. Yo ¿No? no, porque vos sabés que el credit default swap, que es una forma de cubrirte frente a un default de un Estado soberano, desde diciembre del año pasado, Argentina es el que más subió de todos. Es decir, Argentina tiene un problema, o sea, el riesgo país está vinculado con la solvencia. Y Argentina no es solvente. Argentina tiene una relación deuda-producto de 67% del PBI. Es que somos un desastre. Claro que somos un desastre. Y para repagar la deuda tendríamos que tener un superávit primario de 3,5 puntos hoy. Y si Yo no entiendo, que ¿3,5 de qué? del producto? del PBI. Y tenemos un déficit de 3, o sea, tenemos que hacer un ajuste de 6,5 puntos. ¿Y cuál es la noticia que conociste hoy del gobierno? Que aumentó el gasto Que aumentó público. el gasto. Ah, y entonces, Porque ¿cómo aumentó vamos? las asignaciones familiares Lo y que quieras, o sea. la jubilación. Bueno, sí, bueno, ok. ¿Vos aumentás las partidas de gasto? Ok, bueno, entonces no vas a poner los números en orden. Lo que estás dando la señal es que frente a este desequilibrio fiscal enorme que tenemos, por el cual somos insolventes, en lugar de corregirlo, lo seguís potenciando. No termina bien esto, Chiche. No termina bien. Además, Argentina tiene un problema muy grande de financiamiento para el año que viene. Si se cumple lo Cuando vos decís no termina bien, ¿qué estás insinuando? que... ¿No termina bien o no puede decir, bueno, no sé, un apocalipsis, qué sé yo, no sé? No, para mí, digamos, todo esto termina en un nuevo default. Default. En un nuevo default, sí. Sí, termina en un nuevo default. Porque, a ver, el año que viene, por ejemplo, suponete que O sea, un pagadiós. Claro. Bueno, eso ya lo hicimos en el 2001-2002, ¿viste lo que fue? A ver, entonces vamos a este punto. Argentina el año que viene, si se cumplen las premisas del gobierno, digo, déficit operativo 30.000 millones de dólares. Intereses 17.000, o sea, estamos en 47.000 millones. Y vencimiento de deuda 40.000 millones, o sea, la pelota son 87.000 millones de dólares que hay que conseguir. El fondo nos aporta 35.000 millones, hay que ir a buscar 52.000 millones. ¿Dónde lo vas a ir a buscar? Hace un default. Bueno, listo. Pedí el plazo. Bueno, digo, a ver, cuando vos reprogramás reprogramás compulsivamente un plazo, eso es un default. Eso es un default. Default selectivo. El default selectivo es otra cosa, es cuando vos le empomás un título... Yo lo mencioné hace mucho tiempo, que el fondo tiene incluida su carta de intención un default selectivo. Bueno, eso puede llegar a pasar. O sea, hay que ver, No me digamos, parece si es tan voluntario grave. o no. No me parece tan grave. No, sí que es grave. Es grave porque eso afecta al crédito del país. Al afectar el crédito del país, las tasas de interés son todavía muchísimo más altas. Yo hace un tiempo, cuando no estabas tan mediático, te pregunté y me contestaste, yo te dije, ¿en qué momento da vuelta esto? Cuando como empieza a estamos subir la hoy. tasa de interés en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Empezó a subir la tasa de interés en Estados Unidos, ahí lo tenés.
Porque aparte, ¿Pero qué? ¿Se mejoró la cosa por eso? no, empeoró. No, yo estoy hablando en qué momento tiene que dar el rulo. En un momento nosotros tenemos que parar de caer. ¿En qué momento para? No, no para hasta que, digamos, si vos no corregís... O sea, ¿esto no- va a ir para abajo siempre? tal como están las condiciones de Argentina, como tendencia de largo plazo, Argentina es un país ultra pobre. Argentina va camino a ser de los países más pobres del mundo en dinámica. Hoy Argentina es un país de con ingresos medios. 600 mil millones de dólares de PBI es pobre. No, hoy es un país de ingresos medios, pero en dinámica es un país pobre. Pero un país que tiene 600 mil millones de dólares de PBI es pobre. No hoy. Hoy es un país de ingresos medios. En dinámica es un país pobre. Te voy a contar por qué. El componente más importante para explicar el crecimiento, el 75% del crecimiento, Sí. que es la llave para sacar gente de la pobreza, es el capital humano. Sí. El capital humano tiene dos grandes dimensiones. Tiene lo que se llama capital humano de primera generación, que tiene que ver con la alimentación, Sí. y el de segunda generación, que tiene que ver con la educación y el aprendizaje en la práctica y saber hacer las tareas y ese tipo de cosas. Vos fíjate esto. Hoy, con los números de Argentina, el 50% de los chicos entre 0 y 14 años está debajo de la línea de la pobreza. Más, el 60. Bueno, ok, digamos, hace o la sea, diferencia. pero ¿qué quiere decir? Ahí tenés hipotecado el futuro, ahí lo tenés hipotecado. ¿Y dónde lo ves el resultado? Que solamente el 50% de los chicos termina la secundaria. De ese 50% que termina, la mitad no entiende lo que lee. Y el 70% no puede resolver una operación matemática básica. Es decir, con lo cual, no solo que ya tenés comprometido el capital humano de primera generación, sino que estás ya contaminando el de segunda generación, porque esa gente, digamos, va a estar limitada en la capacidad que va a poder adquirir. Ahora, ¿un país como la Argentina no puede revertir rápidamente eso? Sí, se puede revertir, pero digamos, o sea, Tenemos una base para revertirlo. está me bien. parece, digo. Digamos, a ver, hay muchos países que hicieron milagros. Argentina podría haber logrado la convergencia, podría lograrla. Nosotros con Giacomini hicimos la simulación y todo, cuando hicimos nuestra propuesta de programa económico y todo, Sí. con ajustes sin costo social, que el gobierno se negó a escuchar y fue Sí. por esta estupidez del gradualismo a velocidad de tortuga embarazada. Y ahí, digamos, Las tortugas no se embarazan. ya sé, pero es una Ponen metáfora. huevos. No, Bueno, pero tortuga ¿qué se querés que te muleta, diga? dale. Yo te digo. Tortuga se muleta, dale. Sí. Ahora, que vos no me compres una metáfora, chiche, te voy a pegar una patada en la canilla. No, bueno, con cariño. Es una metáfora también. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Digamos, si a nosotros nos dábamos que nosotros podíamos converger en 35 años. Porque hay algo que nadie tiene en 35 cuenta. años, 35 años son 2 siglos en Argentina. A ver, digamos, si seguimos así como estamos, digamos, cada vez vamos a ser más pobres. A ver, terminamos el siglo XIX siendo el país más rico del mundo, con el PIB per cápita más alto del mundo. Después viene... Con la gente cagándose de hambre. No, eso no es cierto. Es Pero cierto. no es cierto, pero no importa, eso lo podemos discutir después. Después Argentina, digamos, cuando vino la Primera Al Guerra comienzo Mundial... del siglo XX, nosotros éramos un país cagado de hambre. No, digo, ahora después digo, lo podemos No importa, discutir. no vamos a discutir el siglo Pero XX. lo que digo es, digamos, con la Primera Guerra Mundial Argentina estuvo oscilando entre ser el país 5. ¿Cuándo, digamos, si eso dura hasta la mitad de la década del No vamos a 40? hacer historia ahora, no estamos hablando del dólar. Bueno, está bien, pero ¿en en qué ese momento momento da era- vuelta esto, te pregunto? Esto solamente, digamos, da vuelta si Argentina hace una reforma en serio y empezar a hacer una reforma del Estado que quite la presión fiscal que hace inviable el país. Bueno, gracias. ¿Qué querés que te diga? No lo vamos a hacer nunca. Yo quiero... Y entonces seremos cada vez más pobres. Bueno, Entonces, o sea, peor. cada vez vamos a estar peor. Gracias. Por favor. Siempre con buenas noticias. Ahora que estás Sí, enamorado... tengo buenas. Digo, puse una fábrica de antidepresivos, doy las charlas y me lleno de guita.